hoy, como habíamos hablado antes, y me alegro que aquí en la computadora estoy mirando que ya hay más de 10, 15 personas que han entrado para mirar nuestra clase, y me alegra mucho porque de la misma manera que ustedes escuchan mi voz, yo estoy aprendiendo algo de ustedes. Voy a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo tome control de nuestros corazones. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, haz que cada una y todas las palabras que salgan de mi boca sean dirigidas por el Espíritu Santo, y que en el nombre de Jesús, Señor, tú abras los oídos y las mentes de todos aquellos que están escuchando, para que no solamente escuchemos las palabras, pero tratemos de practicar, Señor, las palabras y aquello que Jesucristo nos dice que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a conversar de cómo enderezar relaciones que están torcidas y evitar con eso las famosas semillas de resentimiento. No hay, yo creo, prácticamente enfermedad que llegue a torturar y hasta matar a una persona que el resentimiento psicológico, el resentimiento emocional, que lógicamente Jesucristo lo arregla muy fácil, diciéndole a las personas que hay que perdonar 70 veces 7. Pero como nosotros no somos angelitos, sino somos seres humanos de carne, hueso y carnal, por lo general nos olvidamos de las 70 veces 7 y a veces ni siquiera 2 o 3 podemos perdonar. El versículo que nosotros esta semana podríamos memorizar, porque realmente es la base de todo lo que podemos conversar esta tarde, está en Mateo 5, 23 al 24, si ustedes lo quieren apuntar. Mateo 5, 23 al 24, y dice así: por tanto, si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano o hermana, y entonces, y solamente entonces, ven y presenta tu ofrenda. Este es un versículo que sinceramente tendríamos que memorizarlo para tenerlo en toda ocasión presente, para que nos ayude un poquitito en esos momentos de enojo. Cuando Dios nos manda reconciliarnos con otra persona, no importa si nosotros somos los que hemos ofendido o hay otros que nos hayan ofendido a nosotros. Pero recuerden que nosotros somos los cristianos, nosotros somos los que decimos seguir a Jesucristo, nosotros somos los que le agradecemos a Jesucristo que dio su sangre por nosotros. Por lo tanto, es nuestro deber el ir primero a pedir perdón o a perdonar y tratar de encontrar una reconciliación con ese hermano o hermana. Para buscar reconciliación, lo primero que tenemos que hacer es dejar en la cruz, como hizo Jesucristo, el más grande de todos los males que tenemos los seres humanos, el orgullo. Una de las razones que yo no perdono a mi hermano, no perdono a mi hermana, es porque aunque no lo quiera decir dentro de mi corazón, siento que tengo orgullo. ¿Okay? Y eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender de alguna manera a dejarlos. Dios nos llama realmente a ser humildes, y el orgullo y la arrogancia son los enemigos de la humildad. ¿Por qué tiene Dios tanto énfasis en reconciliarnos? Como discípulos que somos, porque todos nosotros somos discípulos, nuestro deber es predicar el Evangelio, o mejor dicho, compartir la palabra o dar testimonio, que eso es realmente evangelizar, para glorificar a Dios, exaltar a Jesús con el fin que Jesús
reconcilie a todos con Dios. En otras palabras, para que Jesús y el Espíritu transporten a todos, y acá vuelvo a decir lo que dije al principio, desde la oscuridad a la luz. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una ofensa sin resolver con otro hermano, es muy difícil hablar de Jesús, dar testimonio, querer evangelizar y ni siquiera compartir la palabra de Dios. Sentimos sinceramente como un pequeño sentido de hipocresía dentro de nosotros cuando eso sucede, pero aparte sentimos, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, lo confieso, me pasa. ¿No sienten como una mano que los asfixia un poco la garganta y les aprieta el pecho? En otras palabras, cuando por ejemplo ustedes van a orar en la mañana o cuando van a orar en la noche, ¿no se les hace un poquito difícil el tratar de hablar con Dios cuando ustedes saben que están enojados con una persona y cuando saben que hay que reconciliarse y no lo hacen? Yo creo que todos somos parecidos. En pocas palabras, nos sentimos un poco culpables o nos sentimos un poco incómodos. Y es verdad para todos, para mí y para todos. En efecto, Dios nos dice muy claro, y nosotros tenemos este testimonio de Dios. El que dice amar a Dios también debe amar a su hermano o a su hermana. Y ustedes saben muy bien, porque han leído la Biblia varias veces, que hay un verso por ahí que dice, ¿cómo es posible que tú ames a Dios si a tu hermano que lo podés tocar y lo podés ver no lo perdonás y no lo amás? ¿Cómo podés amar a Dios que no lo ves y no lo podés tocar, no? Ahora, más allá de nuestras palabras, van a ser nuestras actitudes las que hablen de nuestro carácter cristiano. Por lo tanto, la razón por la cual es importante enderezar relaciones que están torcidas es porque tenemos que ser nosotros ejemplos vivientes que después que vinimos a la cruz de Jesucristo pasamos de la muerte a la vida. Es decir, una vez un pastor dijo algo muy lindo y él me dijo a mí, trata de comportarte bien y de tener una buena actitud, porque quizás tú vas a ser la única Biblia que mucha gente va a ver. Hay que acordarse de eso. Pero como a pesar de ser cristianos no dejamos de ser humanos, como siempre hablamos, sabemos que tenemos que luchar cada día con nuestra naturaleza carnal. Por ejemplo, de una forma u otra luchamos diariamente con pensamientos de celos, de envidia, de ira, de malentendidos, de codicia, de orgullo, de amargura, de falta de tacto y de otras cosas más. Para no sentirnos tan mal, debemos recordar que inclusive los discípulos de Jesús luchaban en sus corazones con estos pensamientos carnales. Recuérdense en cuántos tiempos ellos tuvieron discusiones entre ellos mismos. ¿Se acuerdan de aquellos que la madre quería que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, y uno le ponía la cabeza sobre el hombro y el otro se ponía celoso? Y ellos mismos tenían problemas y eran los discípulos, porque eran hombres carnales como eres tú y como soy yo. Exactamente esos pensamientos negativos carnales mencionados anteriormente son los que no nos dejan claramente la importancia de mantener las buenas relaciones.
realmente son los pensamientos negativos. Si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué yo tengo esta relación con fulano, con fulana, que no anda bien, que anda mal, que está a punto de romperse para siempre? Es porque son pensamientos negativos, ¿no? Y una de las cosas que Pablo nos describe en lo que es el amor en Filipenses, es que el amor no lleva a récords, vamos a decir, ¿no? De las cosas, recuerdo de las cosas que han pasado. Y somos nosotros recordando las cosas que tú me hiciste o te acordás de aquel día que me hiciste aquello o aquel día que me hiciste aquello, que vamos poniendo las cosas peores y peores. Por eso Dios tanto y tanto habla del perdón, del perdón. Inclusive si ustedes se ponen a pensar, hay algo para meditar, que las últimas palabras que Jesucristo dijo en la cruz no fue ámense unos a los otros, sino la primera palabra de las 7 últimas palabras de Jesucristo fue perdónalos, perdónalos. Y eso es lo que realmente para enderezar una relación torcida tenemos que empezar a hacer. Un poquito de una palabra que hoy en día no se usa mucho y a nadie le gusta mucho, es sacrificio. Tenemos que empezar a doblarnos un poquito. Es decir, yo me doblo un poquito, tú te doblas un poquito, tú te doblas un poquito, yo me doblo un poquito. Y los dos nos doblamos un poquito en sacrificio para poder arreglar la relación. Para no sentirse tan mal, debemos recordar que inclusive los discípulos tenían estos problemas. Y también esos pensamientos carnales, negativos, son los que nos llevan a tener estas relaciones torcidas y por lo tanto debemos evitarlas de cualquier forma. Y ustedes, yo creo que leyendo la Biblia pueden encontrar un montón de soluciones para hacer esto. Y también estos pensamientos carnales negativos son los que nos llevan a tener relaciones torcidas y enemistadas con nuestros propios hermanos y hermanas. Y a veces son hermanos y hermanas de sangre. Pero gracias a Dios, Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para que nos enseñara cómo debemos nosotros reaccionar unos con otros para evitar que dejar la ofrenda en el altar y tener que ir primero a reconciliarse con nuestro hermano es lo que debemos hacer. Y si ustedes me permiten, yo voy a decir que esta es la receta de Juan para que aprendamos a mantener, en ciertas palabras, mejores relaciones, ¿no? Y más saludables. Y esto es lo que Jesús manda. Lean a Juan 3, 11, 24. Por favor, recuerden, apunten con un lápiz. Juan 3, 11, 24. Dios nos dice: y el que guarde mis mandamientos permanecerá en mí, y yo permaneceré en él. En otras palabras, si yo realmente hago los mandamientos de Jesucristo, estoy dentro de Jesucristo. Y Él, lógicamente, y sus palabras van a estar dentro de mí. Y esta es una de las grandes recetas para enderezar nuestras relaciones torcidas. Es decir, una vez un gran pastor dijo algo muy lindo: no te preocupes tanto de tener tanto Dios dentro de ti, pero que preocúpate que Dios tenga todo tu ser en Él. Es decir, deja que Dios te tenga a ti
entrégale el corazón, la mente, el espíritu, el alma. Todos tenemos comportamientos chiquitos, que aquí hacemos esto, y algunos se los damos a Dios, pero otros los tenemos escondidos para hacer las cosas que nos gustan y que no le gusta a Dios. Bueno, Dios lo que quiere es que tú le des todo. Y cuando tú le des todo, tú vas a ver que tus relaciones sí van a mejorar. Pero ¿por qué aún sigo insistiendo en llevarle una ofrenda a Dios sin aún ir y reconciliarme con mi hermano? Porque como todo ser humano y como yo, ser humano que soy, aún no he podido desprender de mi corazón la peor de todas las hierbas malas que como ser humano llevo dentro de mí y se llama orgullo. Es increíble, es una palabra tan cortita y una palabra que se dice quizás muy a menudo, pero es una palabra que crece más rápida que la planta que crezca más rápida y empieza como una semillita en el corazón y cuando queremos acordar es un árbol gigante que después va a costar mucho para sacarlo. Sé que tengo que perdonar a mi hermano para poder llevarle una ofrenda a Dios y tener el corazón en alto. Pero aún primero tengo que aprender a dominar el famoso orgullo. Ve y primero reconcíliate con tu hermana, con tu hermano. Dios es muy claro en eso. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Sencillo de entender. Mi orgullo no me deja perdonar, ni siquiera pedir perdón. Vamos a leer lo que nos dice Dios. Si nosotros tenemos el coraje de pedir perdón, en Mateo 6, 14 al 15. Apunten, Mateo 6, 14 al 15. Ahora vamos a ver qué nos dice Dios si no perdonamos. Y entonces leemos primero de Juan 4, 20 al 21. Apunten por favor. Primero de Juan 4, 20 al 21. Querer ser un ejemplo de un seguidor de Jesucristo sin tener la disponibilidad, es decir, estar dispuesto a perdonar 70 veces 7, no con nuestra fuerza, porque es indudable que como seres humanos nunca vamos a poder perdonar 70 veces, pero sino con la fuerza del Espíritu Santo que Jesucristo antes de irse dejó dentro de ti y que se mueve alrededor tuyo y al que tú le podés pedir que te ayude a perdonar 70 veces 7. Es ignorar el horrible sacrificio que Jesús sufrió para perdonar nuestros horribles errores. Y es también un insulto a Jesucristo, que aún en su último suspiro, dejando su última gotita de sangre, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él dio su sangre y tuvo estas palabras para que tú y yo nos saquemos de arriba toda la vergüenza y todas las culpas que tuvimos en el pasado y que por lo menos para mí fueron muchas, muchas, muchas. Quizás si me pongo de rodillas a darle gracias a Dios estoy 200, 500 años. Quizás una razón poderosa que nos encadena y niega nuestro deseo de ir a pedir perdón o a perdonar es un sutil veneno
que muchas veces debemos, creyendo que haciendo esto, estamos perjudicando a la otra persona que nos hizo mal. Y esto se llama resentimiento. Qué triste. Resentimiento. Muchas veces un hermano o una hermana nos crea una pequeña ofensa en nuestro interior, aún sin que sea la intención de esa persona, sino más probablemente porque nuestra percepción de lo que pasó fue una ofensa. Por ejemplo, pasó un hermano a mi lado y no me saludó. Y quizás ese hermano llevaba un dolor en su corazón, en su alma tremendo, y yo me ofendí porque no me saludó. Qué tontería, ¿no? Pero esa pequeña malinterpretación de nosotros, ¿qué hizo en mi corazón? Me creó una semilla de resentimiento contra ese pobre hermanito que estaba dolorido. Con el tiempo, esa semillita que fue por culpa de que un hermano que estaba dolorido no me dijo hola, empieza a crecer, porque yo no voy y lo perdono o le pido perdón a él. El espíritu de reconciliación tiene que ser una marca distintiva del cristiano. Voy a decirlo esto otra vez, porque yo creo que si Jesucristo estuviera hablando acá, lo repetiría 500 veces. El espíritu de reconciliación, con un poquito de sacrificio y sin orgullo, tiene que ser la marca de que usted es cristiano o cristiana. ¿Cómo enderezar las relaciones torcidas? Si no actuamos rápidamente, la semilla del resentimiento va a crecer y crecer y crecer hasta que se vuelve una jungla como el Amazonas. ¿Conoce usted a alguna persona amargada o resentida? Puede estar seguro o seguro que el problema comenzó por la presencia de resentimiento y la falta de perdón. También podemos pensar que este proceso tomó un largo tiempo, ¿no? El resentimiento por lo general no es nada de corto tiempo, sino de largo tiempo. Por eso Dios nos manda a que dejemos la ofrenda y vayamos corriendo. Si Jesucristo está en la parte de arriba de la iglesia y nosotros vamos a llevarle una ofrenda, Él nos va a decir que vayamos a reconciliarnos, pero no nos va a decir que vayamos a paso de tortuga, nos va a decir lo más seguro que vayamos corriendo a reconciliarnos, porque Él sabe que el resentimiento es una planta que crece rapidísimo en el corazón. Corran, nos va a decir. Importantísimo, porque cuanto más tiempo dejemos pasar, escuchen bien esto, cuanto más tiempo dejemos pasar en perdonar o pedir perdón, más difícil va a ser perdonar o pedir perdón. ¿Y cómo podemos buscar reconciliación? Es muy sencillo, es perdonar y pedir perdón. Para terminar en esta clase, que espero que todos nosotros hayamos disfrutado y todos nosotros hayamos aprendido algo, porque yo estoy leyendo mensajes que me están mandando y realmente de los mensajes yo, gracias a Dios, estoy aprendiendo algo. Gracias hermanos, gracias hermanas. Para terminar, recordemos algo. Jesús nos enseñó a reconciliarnos unos con otros, ofendidos y ofensores, en una confrontación de cara a cara.
tenemos también que estar dispuestos a asumir nuestra parte en el problema o a preguntar si hemos hecho algo que causó un malentendido. Déjenme decirle algo muy sencillo que todos ustedes lo saben perfectamente. Nosotros por lo general siempre estamos apuntando a la otra persona, porque es natural del ser humano que quiere ser siempre bueno y que nunca hace nada malo, y por lo tanto si pasa algo malo, siempre con el dedito estamos apuntando a otra persona. Pero una vez alguien me enseñó que cada vez que yo apunto con un dedo, hay otros 3 o 4 dedos que están apuntándome a mí. Y entonces yo creo que muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿no habrá sido que nosotros dijimos o hicimos alguna cosa que inclusive fue sin querer, que inclusive fue sin ninguna intención, pero que de pronto en la sensibilidad del carácter de la otra persona lo puede haber tomado mal? Y quizás su percepción de algo que nosotros hicimos inocentemente sea tan tremenda que pueda haberlo lastimado, que pueda haberlo herido, que pueda haberlo disgustado, disgustada. Y entonces nosotros también tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona y pensar y hacer un pequeño psicoanálisis, como le gusta decir al psicólogo, de que quizás nosotros tenemos una culpita en todo eso, ¿no? Una de las cosas más importantes para terminar esta clase de hoy tan linda, con tanta luz, saliendo de la oscuridad, estando aquí tranquilos conversando, es entender que lo más importante en arreglar relaciones que no están muy bien o que están dañadas es no tener orgullo, tener un poquito de coraje y tener en cierta forma la valentía de ser el primero. Yo sé que la otra persona los ha ofendido tremendamente y que para ustedes les parece algo de otro universo, que ustedes tengan que ir a pedirle disculpa o a decirle algo. Pero a mí me ha pasado y me pasa muchas veces. Por ejemplo, el otro día un hermano en la iglesia, en una reunión que tuvimos de una clase de Biblia muy grande, dijo algo respecto a algo que yo comenté, que realmente yo pensé que no estuvo muy bien lo que dijo, y lo dijo delante de mucha gente. Y cuando tuve mi tiempo libre fui al hermano y le dije, discúlpame, pero yo creo que las palabras que tú dijiste en el momento que lo dijiste no fueron apropiadas y realmente me han lastimado un poquito, yo creo, pero te amo en el amor de Cristo y espero que no suceda otra vez. Y yo creo que eso no es tan difícil de hacerlo, y sin embargo esa pequeña acción puede llegar a construir otra vez una relación que, si la dejamos pasar con el tiempo, se puede dañar. Y déjenme decirle algo, la vida esta es muy cortita y no se crean que van a encontrar muchos amigos y amigas de verdad. Van a ser bien poquito. Y es una pena que los pierdan por no tener el pequeño coraje o fe de ir y hablar con ese hermano o con esa hermana. Tenemos que estar dispuestos a asumir parte del problema, ¿no? Los problemas entre personas causan problemas espirituales. Tengo un problemita aquí con con la cámara. Los problemas entre personas causan problemas espirituales. Por eso la oración, escuchen bien, la oración es el medio espiritual que proporciona la solución muchas veces.
siempre, 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 que vayamos a tratar de enderezar una relación que está torcida, por favor, oremos, oremos y oremos. ¿Ok? En otras palabras, si yo tengo un problema con Juancito, o Pedrito, o María, o Roberta, yo voy a tratar de ir a hablar para que nuestra relación no se lastime, no se rompa y sigamos riéndonos juntos. Pero antes de que yo vaya a hablar con Juancito, Pedrito, Roberta, María, yo voy a orar. Y yo voy a orar para que el Espíritu Santo ponga en mi boca las palabras que Él quiere que yo diga. Hay una parte en la Biblia que dice, si vas a la corte no te preocupes porque el Espíritu hablará por ti. Y cuando tú vas a tratar de arreglar una relación que está media rota, en parte parece que vas a la corte. Así que no te preocupes porque el Espíritu va a hablar por ti. ¿Sabes por qué? Porque si no oras, tú vas a hablar desde tu propio intelecto, de tu propio cerebro, de tu propia cebollita que tenés aquí en la cabeza. Y a veces cuando nosotros hablamos por nosotros mismos, por ahí decimos palabras que no son las palabras correctas que tendríamos que haber dicho, ni las decimos con el amor que tendríamos que haberlo dicho. Por eso les pido por favor que lo último antes de cerrar la clase de hoy es que cuando vayan a hablar con alguna persona para arreglar una relación que está dañada, oren, oren, oren y pídanle en el Espíritu que ponga las palabras correctas en su boca y en su corazón. Yo creo que ha sido una tarde maravillosa. Yo he disfrutado muchísimo leyendo la cantidad de comentarios hermosos que ustedes han puesto y los cuales les voy a leer varias veces para yo poder aprender de ustedes. Y espero que este día hermoso, lleno de luz, nos ayude a llenar nuestros corazones de luz, que salgamos de la oscuridad de las relaciones rotas y la luz de Jesucristo nos ayude a compensar las relaciones.